Lo que vamos a hacer ahora es lo que hacíamos hace años en la casa del hermano René y la hermana King, como cuando estábamos en Formadores. De hecho, Formadores siempre ha sido el grupo que más se ha mantenido tanto en presencia como los lunes, cuando nos reunimos. Es un grupo que le decía yo al hermano René y al hermano Alejandro, que se ha mantenido justamente por eso, porque el corazón, el espíritu está necesitado de palabra. Y eso es lo que vamos a hacer a partir del 5 de julio. Hoy voy a hacer una enseñanza como si estuviésemos en formadores y el julio, que fue cuando se me vino a presentar lo del bautismo, la enseñanza del bautismo va a ser de la misma manera. Aunque a partir de ahora, cada vez que yo predique, voy a tratar de llevar esta línea. Cuando a mí no me toca predicar, que le toca predicar a alguno de los invitados, entonces vamos a hacer un culto normal como lo hacemos, de tres cantos. ¿Con qué fin es este? Con el fin de que haya un refresco. Aunque yo creo que la iglesia no necesita refresco, yo creo que todos los que estamos aquí estamos deseosos de aprender de la palabra a profundidad. ¿Cierto o no? A veces mis hermanos y mis hermanas, sin el afán de entrar en un tipo de crítica, porque esa no es mi intención, se ha venido rellenando el espacio de la palabra con otras cosas alrededor del mundo. ¿Qué tipo de cosas? Cosas buenas, no son malas, pero son cosas que no se hacían en el primer siglo, no las hacían los apóstoles, no las hacía el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se paraba y daba un sermón del monte durante varias horas y a veces días, porque dice que había gente que lo seguía durante días, a veces hasta sin comer, porque la preeminencia está en la palabra. Eso es lo que queremos volver a la palabra, volver al primer siglo. Si a alguien no gusta de lo que se va a hacer, pues yo le ruego que ore para que vea qué es lo que sí debe ser. Pero no voy a cambiar esto porque esto lo he pospuesto durante muchos años. Esto no es algo que se me ocurrió ayer ni antier. Es algo que tengo más de 10 años de estar diciendo que debería de hacerse. Y justo el temor a que la gente se vaya, a que no le guste, a que digan que hay iglesias tan aburridas, solo dos palabras, solo enseñanza, me ha retenido. Y yo creo que ha sido un error de mi parte delante de Dios. Y por eso me disculpo con ustedes y por supuesto primero con Dios por no haber tomado la iniciativa desde el principio, porque al final de cuentas la gente siempre se termina yendo. Entonces no importa si quedamos solos cuatro al pie de la cruz, creo que entendemos la referencia, pero vamos a quedar cuatro que realmente amemos la cruz y el sacrificio de Cristo. Si los demás huyen, pues que huyan. Yo creo que no va a pasar eso, al contrario, me parece a mí que vamos a ir viendo en aumento poco a poco el número de necesitados de la palabra porque estamos sedientos de la palabra. Estamos en últimos tiempos y estamos en tiempos difíciles, muy difíciles, que no nos va a sostener ningún entretenimiento, no nos va a sostener absolutamente nada que tenga que ver con ese, esa dinámica que se utiliza hoy en día en las congregaciones. Lo único que nos va a sostener en lo que se avecina es la palabra. Y si no tenemos palabra, vamos a sucumbir, vamos a ser engañados. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer acá. Si usted está de acuerdo, diga un amén. Pues bendito Dios, porque con eso sellamos lo que vamos a comenzar a partir de hoy. Yo amo las reflexiones, amo lo que todos hacemos, pero habemos dos maestros aquí que Dios ya levantó y eso es lo que vamos a aprovechar aquí, que es el hermano René y mi persona. Y allá Dios, si levantara a otra persona, pues que así sea. Pero por ahora, por lo menos, habemos dos maestros en esta congregación. No lo decido yo, no lo decide ninguna persona, lo decide la congregación, porque cuando el hermano René enseña en formadores, él tiene la atención de la iglesia y la iglesia es ministrada a través de sus enseñanzas. Es la iglesia la que dice, este es un maestro. No somos nosotros, ni uno mismo se dice yo soy maestro, lo dice la iglesia. ¿Cuál es el tema que tenemos hoy? El tema que tenemos hoy, primero le quiero dar la bienvenida a Natalia, que ya la saludamos hace un rato, a Michelle, a Brandon, a Bebé también, a la hermana Neida, me parece que está ahí, no estoy muy seguro, es que los cuadros son muy chiquitos,
a la hermana Vilma, a don Roger, a doña Carmen. Sí, ahí está la hermana Neida, a la hermana Gladys, a Priscila también. Me perdonan si pasé a alguien por alto y no lo logré ver por los cuadritos tan pequeñitos. ¿Cuál es el tema que vamos a tener hoy? Lo puse en la clase, o lo puse, mejor dicho, en el grupo de formadores tanto de la iglesia. Un tema bastante incómodo, no porque sea malo el tema, sino porque no es fácil de explicarlo. Entonces es un tema incómodo en ese sentido que la gente trata de evitarlo. La dinámica que usualmente vamos a hacer, no en esta noche, pero la dinámica que vamos a hacer usualmente es dar la enseñanza como formadores y después al final haya un intercambio de preguntas y respuestas, igual que lo hacemos en la clase de formadores. Igual que en la clase de formadores, solo grabo la charla, pero no voy a grabar las preguntas y respuestas para que todos se animen a participar sin miedo a que van a aparecer allá por el lado de YouTube. ¿Verdad? Porque a veces no participan porque dicen, uy, qué vergüenza y si me equivoco. Y no vamos a hacer eso. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy inicia con una pregunta. ¿Es realmente Dios todopoderoso? Es un tema fuerte, ¿no? Estoy haciendo una pregunta y podrían haber diferentes respuestas. Algunos podrían decir que sí, en un definitivo, y otros podrían decir que no, en un definitivo. Pero también habrían algunos que digan según, depende. Y hoy queremos aclarar eso. Porque si Dios no puede hacer algo, entonces no es todopoderoso. Y resulta que la palabra nos dice que hay cosas que Dios no puede hacer. No puede mentir, no puede pecar. Y desde esa óptica, ya nosotros podríamos decirnos, entonces Dios no es todopoderoso, porque todo significa un absoluto. Y poder significa la capacidad del absoluto. Espero ser claro con todo lo que voy a ir diciendo. Pero si una persona o Dios no es absoluto en su capacidad de poder, entonces no es todopoderoso. Entonces voy a desarrollar este tema y para eso tenemos que empezar definiendo algunas cosas. Tenemos que definir qué es la palabra todopoderoso y debemos de poner siempre un ancla cada vez que vamos a enseñar. Si usted algún día va a ser una persona que va a enseñar, debe poner un ancla en cada enseñanza. ¿Para qué sirven las anclas? Cuando usted ve un barco, si no se pone un ancla y el barco no se cuida, se va a ir a la deriva y va a aparecer hasta en otro país, podría aparecer. Cuando uno tiene enseñanzas, cuando uno es maestro de Biblia y aborda temas difíciles, uno debe poner un ancla, porque si no se pone esa ancla, entonces podría empezar a dar círculos alrededor del tema, terminar hablando de jocotes cuando inicio hablando de chayotes. Y al último la gente dice, bueno, pero ¿cuál era el centro del mensaje? O sea, ¿a qué vinimos? ¿Qué aprendimos? Y termina no aprendiendo nada, porque empieza con un arroz con pollo y termina con un arroz con mango. Y eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora que damos una clase. Lo bonito de una interacción como la que estamos haciendo ahora como clase es, primero, que me siento muy cómodo, mucho más cómodo que predicar. No sé si ustedes lo logran percibir, porque eso es lo que Dios me dio a mí como don, ser maestro. Yo no soy predicador. Algunas personas dicen, pastor, pero usted predica bien. Pero yo lo que hago es predicar la palabra, pero en realidad lo que Dios me dio a mí fue la capacidad de enseñar. El hermano René tiene esa capacidad, lo reconoce la iglesia y por eso estamos acá. Estamos para enseñar a la iglesia. ¿Cómo vamos a hacer para poner un ancla para no estar navegando a la deriva? Primero vamos a hablar de un atributo que es el que nos va a sostener a nosotros en toda la enseñanza que vamos a desarrollar en esta noche y se llama inmutabilidad. Es un atributo de Dios. Hay atributos de Dios que son de Él, no los transfiere. Y hay características o carácter de Dios que Él los transfiere. Él no transfiere su inmutabilidad, no transfiere su omnipotencia.
Eso es de Él, muy propio de Él. Él es omnipotente, nosotros no somos omnipotentes. Él transfiere otras cosas, la creatividad, el amor, la capacidad de perdonar. Esas cosas Él las traslada hacia nosotros. Pero lo que es la inmutabilidad, entre otras formas de nuestro Señor, otros atributos de Dios, eso no es nuestro, aunque Él nos participa en eso. Y hoy lo vamos a aprender. ¿Qué significa que Dios es inmutable? Y ese es el ancla que vamos a tener. De ahí no nos vamos a mover. ¿Qué significa que Dios es inmutable? Que significa que no cambia. Dios no cambia. Pero hay algo extraño y por eso es que quise tocar la inmutabilidad, porque la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Lo encuentra en Génesis capítulo 6, verso 6. A primera vista, ¿a usted le parece que esto contradice la inmutabilidad de Dios? Porque si Dios no cambia, ¿cómo es que ahora se arrepiente? Entonces cambió. O sea, cuando yo enseño entonces que Dios se arrepiente desde mi óptica humana, entonces Dios no es inmutable. Pero resulta que la palabra de Dios es veraz, no se contradice. ¿Qué significa eso entonces? ¿Qué significa que Dios es inmutable? Es que no cambian su naturaleza, no cambian su carácter, no cambian su propósito y no cambian su voluntad, que es lo que dice el Señor en Malaquías, cuando le habla al pueblo de Israel. No habéis sido destruidos porque yo no cambio, dice. No soy hombre para arrepentirme, dice. Pero ¿cómo es entonces que en Génesis dice que Dios se arrepintió? Porque aquí no hay una contradicción. Lo que pasa es que la Biblia utiliza un lenguaje que es algo que nosotros tenemos que tener presente, que se llama antropopático. ¿Qué es un lenguaje antropopático? Es un lenguaje que utiliza nuestras capacidades, que utiliza nuestro carácter, que utiliza la descripción de nuestro cuerpo para dar una enseñanza y tratar de entender un poquito de Dios. Entonces, cuando se le atribuye a Dios emociones humanas para ayudarnos a nosotros a comprender, no está limitando la perspectiva de lo que Dios es. O sea, lo que nos está enseñando a nosotros es lo que Dios es a través de algo que nosotros entendamos. Por ejemplo, si decimos que Dios se arrepintió, o si el texto dice que Dios se arrepintió, no está diciendo que Dios cometió un error o que cambió de parecer, como un ser humano lo haría, como usted y yo lo haríamos. Arrepentimiento para nosotros es sentirnos mal y cambiar de parecer por lo que hicimos. Lo que pasa es que Dios actúa diferente a esa forma nuestra como seres humanos de actuar. Porque la respuesta nuestra, gracias mi amor, porque la respuesta nuestra está basada, fundamentada en el pecado, en nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, para entender que Dios se arrepintió o no se arrepintió, necesitamos verlo desde la naturaleza, desde el carácter de lo que es Dios y lo que la Biblia habla del mismo Dios. Porque lo que está hablando en Génesis capítulo 6, verso 6, es que Dios tiene una expresión de dolor y una desaprobación moral a lo que sucedió con el hombre. O sea, está comunicando que la corrupción humana hace que él no cambie en su esencia y en su carácter, pero que modifique al ser humano para que vuelva al propósito original. Espero estarme explicando con esto. O sea, está hablando no de lo relacional, sino que está hablando de lo esencial. Está hablando de Dios en su esencia, no en su relación con nosotros. Dios puede cambiar hacia nosotros una conducta para llevarnos a nosotros al propósito original. Eso es relación, eso es relacional. Pero Dios no va a cambiar en su esencia. Dios siempre sigue siendo bueno. Es misericordioso. Y lo que Él haga va a corresponder a su santidad. Él es santo. O sea, lo que Dios cambia cuando Él dice que se arrepiente, no está cambiando la esencia suya, sino que está cambiando el trato hacia las personas que no están haciendo lo que Él dice.
Espero estarme explicando. Y tiene toda la oportunidad de preguntar también, si fuera el caso. Si no, me deja desarrollar el tema y podríamos preguntar después. Pero cuando Él cambia su trato hacia las personas, Él no está cambiando su justicia, ni su fidelidad, ni sus promesas. Él mantiene eso hasta el final, porque Él es inmutable. En eso consiste la inmutabilidad. No es que Dios ignoraba algo, porque Él es omnisciente. No es que Dios vio que cometió un error. No es que Dios se sorprende con lo que el hombre hace, porque el hombre conoce todo desde antes de la fundación del mundo, sino que Dios responde al acto humano dentro del tiempo y el espacio del ser humano. Y en el tiempo y el espacio del ser humano es donde nosotros podemos ver cómo Dios trata a cada uno de nosotros de manera separada, según la conducta que tenemos. Porque ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos salvemos. Pero no significa que el que quiera que nos salvemos y nos esté salvando, que nos va a permitir hacer lo que nos dé la gana. Y eso no merma su misericordia, ni merma su bondad, y mucho menos su compasión. La palabra omnipotencia, que es lo que estamos estudiando hoy, es Dios Todopoderoso. La palabra omnipotencia viene del latín. Omni es todo, potencia, poder, capacidad, fuerza. Pero eso no implica que se haga lo inimaginable. Lo que a mí se me ocurre, ser omnipotente debe de ir consistente con la naturaleza de Dios. Debe ir consistente con su voluntad. Jesús dice algo. Yo soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Y aquí en esto que él dice, donde él dice, yo soy manso y humilde de corazón, ahí está una clave que tenemos que aprender nosotros. Lo que él está diciendo ahí, cuando estudia la palabra manso, en griego significa fuerza sometida, poder controlado voluntariamente. Eso es una mansedumbre. Ser manso es tener la fuerza, el poder sometido y controlado. ¿Qué significa eso? Es como que entendiendo la diferencia entre lo que estoy haciendo para comparar, es como que usted tenga un caballo, siga siendo fuerte, siga teniendo ese poder, pero su amo lo dirige a donde él quiere. El caballo no deja de ser fuerte, el caballo no deja de ser poderoso, el caballo solo se sujeta a su amo. Cristo, nuestro Señor Jesús, no dejó de ser poroso por hacerse hombre, no dejó de ser eterno por hacerse hombre, solo se sujetó de manera voluntaria a la autoridad del Padre. Por eso Él es manso y humilde de corazón, porque está conectado estrechamente con la omnipotencia y está conectado justamente con que Él no cambia. Ambos, mis hermanos y mis hermanas, lo que muestran es la fidelidad de Dios para con nosotros. ¿Dónde yo puedo ver eso? O sea, ¿dónde yo puedo entender eso? En Filipenses capítulo 2, en el verso 5, ahí está explícito esto que estoy explicando. Solo que si yo no me meto a profundidad, no lo entiendo. Pero dice Pablo a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, nótese, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació, se autolimitó él a sí mismo, tomando fuerza de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando ya en la condición de hombre, que eso es decir mucho, porque Dios hecho hombre está bajo nuestra misma forma de vivir. O sea, está sujeto al frío, al hambre, a morir, está en esa línea. Por eso dice que en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. A ver si me explico un poco mejor. ¿Quién cree que Dios es eterno? Y dejó de ser eterno porque murió en la cruz. ¿Quién cree que Dios es infinito? Y
fue finito porque lo tuvieron que enterrar. Se da cuenta cómo Dios, que no muere, se vacía a sí mismo, se autolimita y entra y se pone en un cuerpo que muere. El Todopoderoso, el inmutable, el eterno, muere en una cruz. Pero lo hizo de manera voluntaria. Pero para eso, para poder llegar a eso, para que Dios pueda morir, que suena risible, suena contrario a su naturaleza inmortal, a su naturaleza eterna, para que eso suceda, tiene que pasar algo. Porque morir no es natural en Dios, no es parte de Él. Él es eterno. ¿Qué tuvo que haber pasado? Dice en primera de Timoteo 1:17, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Ahí está hablando de que Él es ¿qué? Inmortal. Pero murió. Porque Dios en esencia no puede morir. Entonces, si Dios no puede morir, siendo el Todopoderoso, entonces, ¿cómo si pudo morir? No estoy haciendo un juego de palabras. Estoy tratando de entender el lenguaje nuestro para que nosotros podamos entender el lenguaje celestial. Fue lo que dijo Jesús. Jesús cuando estaba con Nicodemo, le dijo, si te hablo con cosas de la tierra y no las entiendes, ¿cómo vas a entender lo que es de los cielos? Dios y la muerte son contrarios. O sea, la muerte no está en su naturaleza eterna. Pero Dios asumió una humanidad plena, excepto en el pecado. Solamente en la capacidad de morir. Entonces, ante la imposibilidad de morir, Dios puede morir. Pero no puede pecar, no puede mentir. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que Dios asumió un cuerpo real, sujeto al cansancio, dolor, hambre, y finalmente iba a morir. Pero murió solo su naturaleza humana, a la que él mismo se dio, a la que él mismo se sujetó, a la que él mismo se limitó. Excepto su divinidad no podía morir. El espíritu no podía morir porque el espíritu es eterno. En hebreo, cuando hablamos de poder, la palabra es Shaddad. Es una referencia a un autosostenible. La palabra hebrea es autosostenible, o sea, Dios se sostiene a sí mismo. En griego la palabra es pantocrátor, que quiere decir que se gobierna así solo. O sea, Dios se gobierna así solo, Dios se limita a sí solo, y Dios como suficiente, como autosuficiente, como proveedor de sí mismo, como soberano, se autolimita voluntariamente y por eso Él es manso y humilde. ¿Por qué? Porque Él pudiendo destruirnos a todos, no nos destruye. Teniendo la capacidad de destruirnos y siendo justo nuestra destrucción, no nos destruye. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, Jesús fue hecho, según dice el libro de Hebreos, poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué significa eso? Poco menor que los ángeles. Pregunta, ¿los ángeles pueden morir? No, ¿verdad? Los ángeles no pueden morir, ellos son inmortales. Tienen principio porque fueron creados, pero son inmortales. Cuando dice que Jesús se hizo poco menor que los ángeles, es porque Él sí se hizo a morir. O sea, Él tomó la humanidad que no tienen los ángeles. Se hizo débil a sí mismo. Se limitó a sí mismo. En Efesios, en el capítulo 1, en el verso 19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación de su poder, del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, prestenle atención, poder de su fuerza, que operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? ¿Qué es lo que está diciendo él? Supereminente grandeza
de su poder. Pablo está diciendo que supera cualquier medida de poder, está por encima de todo. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos salvarnos en su poder. ¿Cuál poder? Él se limitó, se autolimitó para tener la capacidad de morir, pero él mismo se resucitó. ¿Es poder o no es poder eso? Si él puede limitarse a sí mismo siendo Dios, ¿quién puede limitar a Dios? ¿Quién de los que estamos aquí podemos limitar a Dios y decirle, Dios, eso no? ¿Alguien puede limitarlo? ¿Los ángeles pueden limitar a Dios? ¿Los demonios pueden limitar a Dios? Pero Dios se autolimita. Dios dice, voy a morir. Y se permite a sí mismo morir. Pero interesante, ¿quién puede resucitar a una persona? Ustedes pueden resucitar a una persona. ¿Y quién puede resucitar a Dios? Pero él se resucitó a sí mismo. Entonces, mis hermanos, cuando Pablo dice que según la operación de su poder y de su fuerza, o sea, el todo poder, lo que Pablo está diciendo, mis hermanos, que el dunamis, la energía, el kratos, el inchus en griego de Dios, operó en Cristo. No solo lo levantó, no solo lo resucitó, sino es lo que lo exaltó hasta lo sumo. Así que cuando nos preguntamos si Dios es todopoderoso, que fue con lo que iniciamos, ¿es Dios todopoderoso? ¿Quién dice sí? Y si les digo que Dios no puede mentir, deja de ser todopoderoso. ¿Y por qué no puede mentir entonces? Porque cuando usted y yo nos preguntamos si Él es todopoderoso, no estamos hablando de que Él va a hacer cualquier absurdo que a nosotros se nos ocurre. Como a mí se me ocurre, lo que a mí se me ocurre, entonces Dios va a hacer eso porque a mí se me ocurre. Dios tiene toda la fuerza, tiene todo el dominio, tiene toda la capacidad para hacer lo que Él quiera. Pero tenemos un dilema. Y vamos a plantearnos ese dilema y lo vamos a preguntar de una manera sencilla. Si Dios es todopoderoso, ¿puede Dios hacer cualquier absurdo? ¿Cuál es la respuesta, mis hermanos? No. Es un problema lógico. Si nosotros respondemos que sí, que Él puede hacer cualquier absurdo, terminamos diciendo que va a hacer cosas que atentan contra su naturaleza. Y si decimos que no puede hacer cualquier absurdo, podríamos decir entonces que no es realmente todopoderoso. Estamos en un dilema. ¿Cuál es el dilema entonces? ¿Puede o no puede? El problema es que entendemos por poder. Ahí está. Porque nosotros entendemos por poder capacidad. Y el verdadero poder no consiste en hacer lo que se nos ocurre, lo inimaginable. El verdadero poder tiene que estar coherente con lo que uno es. Dios no puede hacer lo que haga o contradizca, se dice. Contradiga, gracias. Dios no va a hacer nada que contradiga su propia perfección, nada. No porque le falte poder, sino porque el poder que él tiene está coherente, está alineado a su voluntad y a su carácter. A ver, un ejemplo sencillo. Un neurocirujano lo llaman a operar, a que haga una cirugía en una persona que le salve la vida a alguien que tiene un coágulo de sangre en el cerebro. Entonces, él llega, pero recién acaba de pasar del COVID. Está débil, está un poco perturbado, ni siquiera sabe si podría contagiar a otras personas y decide no operar. No voy a operar a esta persona porque no puedo operar. Pregunta, ¿le falta capacidad? ¿Le falta conocimiento para operar? ¿Le falta eso? ¿No tiene capacidad y no tiene conocimiento? ¿Qué es lo que no tiene entonces? Lo que no tiene en ese momento que él está reconociendo y está decidiendo en libertad no operar, no tiene en ese momento, en ese instante,
no tiene las facilidades de la salud para hacerlo. Pondría en peligro de muerte a la otra persona. Entonces, no es falta de capacidad, sino es una fidelidad ética a lo que él tiene que hacer. Estoy explicándome hasta este momento. Él tiene un problema de ética y la ética debe ser excelente. Él tiene que decir, no voy a operar porque en este momento no lo puedo hacer. Pero sí puede, pero no quiere. Pero no quiere, no porque sea incapaz, sino porque sabe que eso no está bien, porque es incorrecto. Entonces, cuando nosotros tenemos un verdadero poder sobre el pecado, está en poder decir no, aunque lo podamos hacer. Y esto no atenta contra nuestra libertad de decidir. A ver si lo explico de esta manera. Un alcohólico, una persona que sea alcohólica, ¿deja de ser alcohólico o mantiene esa debilidad en su cuerpo? ¿Quién me dice? El alcohólico no vuelve a ser alcohólico. Sigue siendo alcohólico. Si se expone y corre ese riesgo, va a caer de nuevo en lo que era. Pero ¿dónde está el verdadero poder? El verdadero poder está que cuando le ofrecen algo, dicen no. Y no se siente ni frustrado, ni se siente amenazado por haber dicho que no. El poder, mis hermanos, está en la decisión que estoy tomando. Ahí está el poder. Y cuando yo vengo y digo no a algo, no es porque soy débil, es porque va coherente con lo que yo quiero hacer para agradar a Dios. Espero explicarme con esto. Por eso es que Pablo decía, miserable de mí, porque lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que hago no es lo que quiero, porque él luchaba con su naturaleza. Él luchaba con aquello en la carne que le invitaba a hacer lo incorrecto. Y él que tenía que tomar la decisión de hacer lo correcto. Entonces Pablo dice al final, que dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dice que da gracias a Dios por Jesucristo. Porque es a través del Espíritu Santo que nosotros tenemos el poder de decir no. Y eso no nos hace débiles. Eso nos hace poderosos. Así Dios también, mis hermanos. El que Él esté imposibilitado a pecar, mentir, no disminuye su poder. No significa que no sea poderoso. Al contrario, lo engrandece. Porque lo que estamos viendo es un poder moral absoluto. Subrayo. ¿Qué estamos viendo? Un poder moral absoluto. Es coherente con su santidad. Se llama dominio supremo. Es la libertad de escoger y escoger bien. Escoger correctamente. Si a usted le dicen, robémonos $100,000, $200,000, porque está fácil, y usted tiene la fuerza, tiene la herramienta, tiene la tecnología para robarlo, y dice no, no lo hace débil, lo hace fuerte, lo hace poderoso, porque moralmente está alineado a Dios, y eso nos hace poderosos. El poder decir no. Si alguien, por alguna razón, es débil con el chile, voy a poner con el chile. A mí me hace malo el picante. Me encanta el picante. Pero me lo ponen ahí al frente y yo lo veo y digo una probadita, pues. Nada pasa. Vengo y hago una probadita. Tal vez ese día no me afecte tanto. Entonces yo digo, no, hombre, no me hizo nada. Mañana me como otro poquillo, no me hizo nada. Y mañana como un poquito más y después estoy en el hospital con úlceras sangrantes, estoy con problemas de hemorroides, estoy con un problema digestivo, estoy con un montón de cosas que me dañaron el cuerpo, pero yo sabía que eso me iba a hacer mal. Pero no tuve la capacidad de decir no. Eso es debilidad. Pero cuando eso está ahí, me gusta y digo no, eso es poder. Entonces Dios se autolimita y se autolimita en el control directo y en el control indirecto sobre toda la creación. Y eso no deja a Dios de ser soberano, sino que, aunque es una paradoja, autolimitándose,
en el control que tiene, lo que demuestra es su poder completo. Déjeme explicarle qué es control directo. Cuando Dios interviene activamente en su vida y en la mía, y nos detiene, y me detiene a mí para que no me coma ese chile, voy a comer el chile y me cayó del techo una viga en la cabeza, me abrió la cabeza y salí corriendo al hospital para que me curen, me cosan la cabeza y no comí chile. No me enfermé del chile, pero me abrió la cabeza. Él intervino activamente. Él lo hace con Lázaro, lo resucita. O sea, él no pide permiso para hacer algo, solo lo hace. Eso es el poder activo de Dios. Pero resulta que a veces Dios no trabaja como para microcontrolar todo. Entonces Dios dice, no, voy a dejar a este que se coma el chile. Ahí va a ver cómo le va a ir. Entonces yo vengo y me como el chile y voy a parar al hospital. No me controló directamente, pero me está enseñando a través de la permisividad de tomar mi propia decisión. Eso no lo limita, eso no lo incapacita y eso no significa que él dejó de ser poderoso y que yo hice lo que me dio la gana. Espero estarme explicando con eso. Jonás. Jonás iba para Nínive, él tenía que ir a predicar a Nínive y resulta que decidió irse para el lado contrario. Dios permitió que se fuera para el lado contrario, pero eso no limitó a Dios en su poder, sino que más bien le dio a Dios su poder moral para enseñarle a Jonás hasta dónde él lo iba a dejar llegar. Dios suelta la cuerda, a ver hasta dónde vas a llegar, pero ojalá cuando él quiere. Entonces, cuando él actúa directamente, es poderoso, pero resulta que cuando no actúa ya no es poderoso. O sí es poderoso, sigue siendo poderoso. A veces el microcontrolar todo, en todo momento, que es lo que nosotros queremos, que Dios microcontrole todo. Lo que hablamos, lo que pensamos, cómo nos mudamos, la ropa que usamos, lo que comemos, que controle todo. Como las mamás quieren controlar a los hijos. Microcontrolar todo. Dios no es así. Entonces, aunque Dios no intervenga directamente, no perdió poder, sigue siendo poderoso. Porque se autolimitó de no destruirnos. Fue lo que le dijo al pueblo a través de Malaquías. No habéis sido destruidos porque yo no cambio. Un ejemplo humano. Cuando alguien elige un presidente o un país elige un presidente, la pregunta es, y el expresidente salió chueco, es más, salió anti Dios, y el presidente empieza a hacer cosas anti Dios, ¿perdió Dios el control ahí? No, se autolimitó, dejó que esto fluyera para que el pueblo tuviera el presidente que necesitaba para recibir su respectivo castigo. Pero resulta que Dios viene y permite que se levante un presidente que es conforme a su corazón, que dirija conforme a su corazón como Salomón. Ahí sí Dios es poderoso. En ningún momento Dios perdió el poder, ni aquí ni aquí, porque Él no se puso en micro control. Espero estarme explicando con esto. Para Dios todo es posible, es lo que dijo Jesús. Todo es posible. Pero el núcleo de lo que estamos aprendiendo hoy, mis hermanos, es que Dios es santo no porque está limitado, sino porque Él elige por su propia perfección ser santo. ¿Podría Él ser no santo, actuar mal si quisiera Él? Sí podría hacerlo, pero Él se limita porque no tiene la naturaleza de pecar, no puede pecar. Está imposibilitado a pecar porque Él mismo se limita. Usted y yo, mis hermanos, podemos tener una autolimitación voluntaria. Dios dice, sean santos porque yo soy santo. ¿Cómo puede ser eso?
¿Quién de aquí considera que se puede ser como Dios? Levante la mano. Yo puedo ser como Dios. Hay alguien que se considere, pero el Señor nos pide que seamos santos como Él es santo. Se equivocó en lo que está diciendo. ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros cuando dice sean santos como yo soy santo? Está diciendo autolímites. Tiene la capacidad de decidir por el mal, pero autolímites y decida por el bien. Eso es lo que le está diciendo. Cuando Satanás llegó a tentar a Cristo y le dice, haz de estas piedras pan, él podía hacer esas piedras pan, ¿sí o no? Pero se autolimitó. Él tenía el poder para hacerlo. Así que mis hermanos y mis hermanas, nosotros no somos llamados a ser divinos, ni perfectos en nuestra naturaleza. Estamos llamados a actuar coherentemente con lo que nosotros tenemos adentro, que es el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice que el poder que operó en Cristo opera en ustedes, en nosotros, para salvación. O sea, si Cristo puede decirle no al pecado, usted y yo podemos decirle no al pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, sean santos como Dios es santo, o mejor dicho, Dios dice, sean santos como yo soy santo, porque está diciendo, si yo me puedo limitar de pecar, ustedes también lo pueden hacer. Porque lo que operó en mí para resucitarme de los muertos, opera en ustedes para decirle no al pecado. ¿Me expliqué bien? Ejemplo de autolimitación voluntaria cuando somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Podemos mentir? ¿Quién dice? Sí, sí podemos mentir. Pero me autolimito y elijo por la verdad. No voy a mentir, aunque la verdad me lleve a mí a tener consecuencias graves. Aunque la verdad me lleve a la cárcel. Aunque la verdad haga que mi esposa me eche. O mi esposo me eche. No sé si me estoy explicando. Pero, mi amor, lo vieron allá y lo vieron abrazado con una señora o una muchacha. ¿Es cierto o no es cierto? Podemos decir que no y estamos mintiendo de ser cierto. Engañamos a nuestra esposa. Dios permitió que esa micro decisión, él no controlarla, pero más adelante él no deja al impío sin su justo castigo y dice que todo lo que se hace en oculto sale en algún momento a la luz. O puedo decir que sí, sí pasó, arrepentirme delante de Dios, arrepentirme delante de mi esposa y dejar que opere el Espíritu Santo de la misericordia en el corazón de ella. O podría vengarme de alguien. Alguien aquí ha tenido a veces el deseo de agarrar del cuello a alguien y decirle, ya no te quiero más en mi vida, no te soporto. ¿Sí o no? Pero elijo perdonar. Esa es la autolimitación. No la voy a ahorcar, no lo voy a ahorcar, lo voy a perdonar. Puedo ceder al deseo carnal, cualquier deseo, pero elijo confiar, obedecer y hacer lo que Dios me dice. Eso es poder bajo control, eso es poder absoluto, es el poder que viene a través del Espíritu Santo, no es debilidad. O sea, lo que Dios está enseñándonos a nosotros cuando Él dice que Él es todopoderoso, es que Él se controla a sí mismo pudiendo hacer lo que a Él le dé la gana. ¿Me voy explicando hasta ahorita? ¿Puede hacer Dios lo que le dé la gana? Sí. ¿Va a hacer lo que le dé la gana? No. Porque Dios no necesita hacer nada contra su voluntad. ¿Cuántos de ustedes desearían que Dios devolviera el tiempo y cambiara su pasado? Que Dios le dijera, ok, los voy a devolver 20 años, 15 años, 30 años y lo ponga en un momento donde tomamos una mala decisión para que nosotros no tomemos esa decisión. Como en las películas. Usted no ha visto unas películas que devuelven al hombre cuando era niño y entonces tiene que tomar una decisión para que cuando sea adulto su vida cambie. No recuerdo cuál es esa película, pero es, creo, si no me equivoco, con
No, como Mel Gibson, pero esa puede ser también. Lo que quiero decir, mis hermanos y mis hermanas, es que Dios podría ponernos a nosotros en el pasado, agarrar a don Carlos y ponerlo de 8 años y decirle, mira, esta es la película que tiene al frente. Y que diga a Carlos, ahora sí voy a cambiar todo lo que hice mal. Pero Dios, la pregunta es, ¿puede hacer eso sí o no? Sí, ¿y por qué no lo hace? Por una sola razón, porque Dios no necesita cambiar el pasado de nadie porque está cambiando el presente. Porque Dios en su perfecto plan ya tenía considerado salvarle a usted y salvarme a mí y limpiar ese pasado, no como nosotros humanamente nos gustaría, sino como Él lo hizo, de manera gloriosa, perfecta, santa, donde es la obra de Él, no la obra nuestra. No es donde nos da a nosotros la oportunidad de reescribir la historia, sino donde Él la escribe por encima de nuestros errores. ¿Puede sacar a alguien Dios del infierno si Él quisiera? ¿Sí o no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Si Dios sacara a alguien del infierno, iría en contra de su naturaleza, de su juicio perfecto, y Dios dice que Él es inmutable, por eso puse el ancla. Porque si Él dice que es la paga del pecado de muerte, Él no se va a contradecir a sí mismo. Entonces no lo saca porque va en contra de su justicia. Sacar a alguien del infierno implicaría negar su justicia, negar su palabra, y no lo va a hacer porque Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta. Dios es inmutable, lo cual significa que no puede ser alterado bajo ninguna circunstancia. Que Dios es perfecto, santo y se va a mantener en esa línea. Si tiene que enviarnos al infierno porque no cumplimos con su justicia, nos va a enviar. Pero si para satisfacer su misericordia, que es parte de Él, desea salvarnos, porque Dios desea que todo hombre proceda al arrepentimiento, nos va a dar a nosotros una herramienta para salvarnos y se llama Jesucristo de Nazaret. Va a morir en la cruz, o murió en la cruz, y resucitó para que usted y yo podamos salir adelante en lugar de ser juzgados y enviados al infierno, que podamos ser perdonados en el sacrificio de Cristo, y eso es un carácter perfecto en Dios, porque nada está aislado de su omnipotencia. Dios va a actuar de acuerdo a su santidad, la verdad, la sabiduría, el amor y la inmutabilidad. ¿Cómo iniciamos esta pregunta? ¿O cómo iniciamos esta clase? ¿Es Dios todopoderoso? ¿Cuál sería la respuesta? Sí. ¿Puede hacer Dios todo lo que Él quiera? ¿Cuál es la respuesta? Sí. ¿Va a hacer Dios todo lo que Él quiere? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, lo que Él quiere. Ahora, ¿cuál sería el atenuante de Dios? ¿Va a hacer Dios las cosas que van en contra de su naturaleza, su justicia, inmutabilidad, omniscencia, amor? ¿Va a hacer algo contrario a eso? No. Así que no puede castigar al inocente ni absolver al culpable. Dios no puede hacer eso. Pastor, pero yo soy culpable, muerto en delitos y pecados, y Él me salvó, Él me... No, 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 no nos equivoquemos. No está aplicado esta justicia sobre nosotros. Está aplicado sobre Jesucristo. Por eso somos salvos, no por nosotros. La omnipotencia de Dios siempre fluye en armonía con todos sus atributos. Todos. Nunca va a actuar contra su santidad, contra la verdad ni contra el amor. ¿Cuál es la idea popular? Que Dios puede hacer lo no sense, hasta lo sin sentido. Y no es así, porque se confunden límites
con carácter. Se confunde los límites que Dios pone con el carácter de Dios. Los límites pueden variar, pero Dios no varía en su carácter. ¿Qué significa eso? Que Dios hizo al hombre para que viviera con él, y eso no cambia. Dios quiere eso. Dios quiere que todo hombre proceda al arrepentimiento. Pregunta, ¿se va a salvar todo hombre? No, porque aunque Él quiere eso, salvar a todo hombre sin haberse arrepentido implicaría ir contra su carácter. Su carácter no cambia, eso es inmutable. Así que Dios no va a hacer cosas lógicas ni sin sentido, perdón. Lo que Dios no puede hacer es lo que Él no quiere hacer. Le subrayo esto. Lo que Dios no puede hacer es lo que Él no quiere hacer, porque iría en contra de su naturaleza. Cierro con esto. El verdadero poder de Dios no está en hacer todo lo inimaginable. El verdadero poder de Dios está en contenerse, mantenerse fiel y nunca fallar, porque Dios no puede hacer lo que no quiere hacer y no quiere hacer lo que va en contrario a su santidad. Le subrayo esto, apréndaselo. Dios no puede hacer lo que no quiere hacer y no va a hacer nada que vaya contrario a su naturaleza. Eso es lo que lo hace a Él verdaderamente todopoderoso. ¿Me expliqué? Pregunta entonces, ¿es Dios todopoderoso? Sí. ¿Puede hacer todo? Sí. ¿Va a hacer todo? No. ¿Por qué? Porque no quiere, porque es contra naturaleza. Entonces cierro con esto y voy a dejar de grabar. Los que están en casa si pueden escucharme, por si alguien quiere tener un aporte o una pregunta a lo que estamos haciendo hoy. Dejo de grabar en este momento. De tener